Muchas gracias. Bueno, aprovecho para agradecerles por la invitación, por el espacio, especialmente a Jorge, a Yamil y a vos, Patricia, ahí eh, por facilitarnos este diálogo. Esto no sé si es... Aquí está. Perfecto. Bueno, la idea es complementar un poco ahí, continuar la charla que venía antes, que había empezado Fede, y contarles un poco cómo trabajamos de Secretaría General y en forma integrada con el resto del gobierno. También otra parte, digamos, de lo que tiene que ver lo de cambio climático. Como comentaba Fede, hay un montón de áreas trabajando porque la política de cambio climático y la prioridad que tiene hoy en día el cambio climático en la ciudad de Buenos Aires hace que no sea solo un plan de acción. Un plan de acción climática es un montón y es lo que venía haciendo la ciudad, pero hoy en día se convirtió en una prioridad de gobierno, en una acción clave por un montón de cosas que vienen pasando en el mundo y en el resto del país, específicamente acá en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, la idea de mi exposición es contarles un poquitito lo que tiene que ver con otras cosas que, además, digamos, del plan de acción climática. Bueno, si pasamos próximo slide, eh, uno más, otro más. Habrán visto ustedes la placa esta, ¿no? Del clima necesita contratar al publicista del coronavirus, ¿no? Y da para pensar un poco de qué es cuáles son las diferencias y las similitudes, ¿no? Que tiene el coronavirus con a lo mejor con la crisis del cambio climático. Visto desde el punto de vista de resiliencia, que uno contrasta siempre mucho y pone en jaque a las ciudades, a veces en términos de shocks o estreses, ¿no? Un shock es algo que viene y de repente le pega a una ciudad, un evento inesperado, lo pone en jaque y las ciudades se tienen que acomodar de la mejor forma posible, adaptarse, ser flexibles y ver cómo salen fortalecidas, ¿no? Un shock es lo que le pasó a la ciudad y al mundo con el tema del coronavirus. Ahora, con el tema del cambio climático, nosotros llamamos que son estreses, ¿no? Estreses que tienen a las ciudades en jaque durante mucho tiempo, donde cada día se ajustan un poquito más, presionan un poquito más y a la larga hace que esa disrupción también sea y termine siendo muy disruptiva y genere que las ciudades se desvíen un poco de sus trayectorias de desarrollo. Y uno se preguntará, bueno, ¿qué termina afectando más a una ciudad o al mundo si el cambio climático o el coronavirus, ¿no? Es muy difícil saberlo ahora y es muy difícil que lo sepamos a futuro, pero la cantidad de víctimas y la forma en que lo afecta pueden ser quizás dos de las grandes cosas que afectan a la humanidad en la época en que vivimos. ¿Y por qué nos estamos preocupando tanto ahora del coronavirus y no del cambio climático, ¿no? O no le damos tanta esa importancia y esa urgencia. Bueno, obviamente porque las consecuencias de uno van a pasar ahora, en los próximos meses, vamos a sufrir los mayores costos que tienen que ver con la crisis del coronavirus. Sin embargo, el cambio climático es como, digamos, como esa hipoteca que se va pagando en cuotas, ¿no? Y los efectos van a estar en 10, en 20, en 30 años y a lo mejor van a ser irreversibles, como decía Fede, si no los encaramos desde ahora y seguramente los tendríamos que haber encarado mucho más temprano. Entonces, bueno, empecemos a rescatar algunas de las lecciones que nos deja esta crisis del coronavirus y algunas de ellas tienen que ver con esto, ¿no? De anticiparnos y actuar basándonos en evidencia científica. Bueno, ustedes van a escuchar al jefe de gobierno que lo repite todo el tiempo de actuamos en base a la evidencia científica, a los datos que tenemos sobre la mesa y no por otras cosas. Y bueno, el cambio climático, el gran impulso que se le da al cambio climático son por unos estudios que aparecen en los primeros paneles, que son los científicos, paneles de cambio climático, y nos empieza a demostrar claramente que el impacto viene con la cantidad de emisiones que está generando el mundo en las últimas decenas de años, cuál va a ser ese impacto a finales de siglo. Bueno, la verdad que la ciencia hace mucho que viene diciendo esto y es ahí donde tenemos que estar prestando atención. No es un tema de intuición, no es un tema de percepción. Tenemos que escuchar a los científicos lo que están diciendo porque realmente las consecuencias van a ser muy graves. Segundo, el cambio climático, al igual que el coronavirus, no es algo que lo pueda resolver
el gobierno solo, o no es algo que lo pueda resolver el sector privado solo, es algo que lo tiene que resolver la sociedad en conjunto. Tiene que sumarse el sector privado, la sociedad civil, los individuos, eh, y actuar todos en conjunto. No se puede, por ejemplo, disminuir el uso de plástico, se puede disminuir por el lado del gobierno, el gobierno puede sacar una resolución, puede sacar un decreto del gobierno nacional, pero tiene que ver después con el comportamiento humano. Si el comportamiento humano o el sector privado no cambian, es algo que no lo vamos a poder cambiar. Tercero, los sectores vulnerables terminan siendo siempre los más afectados por estos shocks o estos estreses cuando las ciudades se sacuden. Entonces son los que tenemos que prestar más atención y disminuir las desigualdades para que los efectos sean menos graves. Y por último, la transicionamos de desarrollos sostenibles se hacen cada vez más, más urgentes, ¿no? Es difícil, uno viviendo ahora en pandemia, ¿no? Y con todas las urgencias y viviendo aislado, se pregunta si vamos a, cuando vuelva todo esto, en 2, 3, 4 meses, cuando volvamos a la vida cotidiana como era antes, si vamos a volver a consumir, a producir, a descartar de la misma manera que antes, o vamos a hacerlo con un chip distinto diciendo, bueno, necesitamos ir hacia un modelo más sostenible donde no volvamos a tener estos grandes shocks o por lo menos tratar de evitarlos. Siguiente filmina, por favor. Retomando un poquito lo que decía Federico antes, ahí está. ¿Por qué nos estamos ocupando hoy del tema del cambio climático? ¿Y por qué lo de los datos científicos? A ver, Fede mostró algunos gráficos que tenían que ver específicamente con la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en el resto del mundo los números son muy contundentes. Ustedes van a ver ahí en el gráfico que en 1980 había 222 eventos extremos meteorológicos. Esto quiere decir grandes tormentas y huracanes, inundaciones, olas de calor. Cada uno de estos eventos extremos son miles de millones de dólares en términos de reconstrucción, recursos humanos y vidas que se pierden. Hoy en día, 40 años después, se multiplicó por 4 eso. Ustedes pueden, es muy difícil hacer un cálculo económico de eso lo que implica para el mundo, pero nunca antes fueron tan contundentes los números y las cifras, ¿no? 4 veces más en solo 40 años. Ese es el camino en el que está el mundo hoy. Y otro de los datos es cada vez en enero, por ejemplo, en enero a nivel mundial, en el 2020 fue el enero más caluroso en los últimos 50, los últimos 100 años. Con la ciudad de Buenos Aires viene pasando algo muy parecido, ¿no? Cada uno de los últimos 3, 4 años siempre fueron los más calurosos y los más lluviosos y cada año se viene superando uno a otro. Siguiente filmina, por favor. ¿Qué está haciendo el mundo para resolver esto? Bueno, Federico mencionó antes el Acuerdo de París. El Acuerdo de París se firmó hace algunos años, en 2016 si no me confundo. En el 2018, 2017 Estados Unidos se retiró. Y ahora vamos a ver por qué y qué incentivos tenía para hacerlo. ¿Por qué se firma el Acuerdo de París? Bueno, es la forma en que se ponen de acuerdo todos los países del mundo en que algo hay que hacer para poder disminuir esto. ¿Qué dice el Acuerdo de París? Es que hay que tratar de evitar que al final del siglo la temperatura del planeta supere los 2 grados, o sea, que no aumente más de 2 grados de los niveles preindustriales. Esto es 1850. ¿Qué pasa? ¿Se aumenta entre 1,5 y 2 grados? Bueno, ya con 1,5 grados, a ver, el Acuerdo de París dice evitar que llegue a los 2 grados, pero hacer todo lo posible porque no supere 1,5 grados de aumento. Con 1,5 grados de aumento se calcula que el mundo va a tener 1.500 millones de refugiados climáticos, como mencionaba antes Federico. Entre 1,5 grados y 2 grados, los científicos dicen que es imposible modelar las consecuencias para el planeta si las temperaturas llegan a estas cifras. Siguiendo lo que se llama el business as usual, es decir, si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo ahora, el mundo va a aumentar la temperatura a fin de siglo entre 4 y 4,8 grados.
Ese es el camino en el que estamos y ese es el camino de por qué ahora todos los países o muchas ciudades están trabajando en estos planes de acción climática y tratando de identificarse con una estrategia verde, ¿no? Hay que hacer realmente un esfuerzo muy importante y hay que hacerlo ahora. Esas son un poco las perspectivas. Siguiente slide, por favor. Bueno, como les contaba antes, todos los países del mundo firmaron el Acuerdo de París. Todos estos que están acá lo ratificaron y lo firmaron, los que están en verde, y Estados Unidos se retiró. Yo no tengo acá un gráfico, es la historia de la emisión de gases de efecto invernadero de Estados Unidos, pero cuando vean eso, cuando ven un gráfico se dan cuenta enseguida por qué Estados Unidos se retiró, básicamente porque es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo de los últimos 50, de los últimos 100 años. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los países? Bueno, básicamente se firma un acuerdo como el de París, eh, con, con el único objetivo de pensar, como decía John Nash, el economista, que esto es teoría de los juegos, digamos, ¿no? Solo vamos a lograr que se reduzca la temperatura del planeta si todos tiramos para el mismo lado. Y todos nos conviene tirar para el mismo lado si el resto de los jugadores, es decir, el resto de los países y de las ciudades también están tirando para ese mismo lado. Si mi vecino no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Bueno, Estados Unidos se bajó de eso y decidió no hacerlo, pero sin embargo, siguiente slide, sin embargo, 250 ciudades de Estados Unidos dijeron, nosotros nos quedamos igual, porque necesitamos que el mundo vaya en esta dirección y porque a nosotros nos sirve ir en esa dirección. Siguiente slide, por favor. ¿Por qué las ciudades tuvieron ese incentivo? Bueno, a ver, las ciudades son las que realmente emiten el 70% de los gases de efecto invernadero de todo el mundo. Como decía Federico, el resto viene un poco por el lado de los aviones, un poco por el lado del ganado y un poco también por el lado de la agricultura. Pero las ciudades, además de que son los principales generadores, son también los que reciben los mayores impactos, ¿no? Obviamente es grave si se inunda un campo, pero cuando se inunda una ciudad, las pérdidas y la recuperación de todo eso tarda mucho más en el tiempo en poder ver sus resultados. Por otro lado, las ciudades, cuando empiezan a dar la pelea esta por el cambio climático, le generan una gran identidad y una perspectiva y una priorización y una forma de poder identificarse y diferenciarse de otras ciudades del mundo y mostrarse líderes en este aspecto. Y las ciudades, en contraposición con los países, no es tan costoso para ellas poder liderar esta agenda como sí es para los países. Una de las preguntas que habían hecho hace un rato tenía que ver con cuáles son las perspectivas que tiene la ciudad para reconvertir sus matrices energéticas. Bueno, las matrices energéticas, como bien dijo Federico, depende de la competencia básicamente de la nación y realmente es muy costoso reconvertirla, porque hoy en día y durante años y décadas los países fueron invirtiendo en petróleo, en carbón, en tener un montón de formas de generar energía que estaban basados, digamos, en petróleo, en gases. Entonces, hacer toda esa reconversión hacia, por ejemplo, energía solar o energía eólica lleva realmente un montón de inversión y un montón de años. Y es por eso que las ciudades no solo son los principales responsables, también son los que tienen las mayores consecuencias, pero además son las que tienen las mayores oportunidades para posicionarse internacionalmente y para poder liderar esta conversación. Adelante, próxima slide, por favor. Bueno, una más, por favor. Bueno, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos ahora y por qué se abre una nueva ventana de oportunidades para lo que tiene que ver con la recuperación post-COVID en forma verde? Bueno, creo que seguramente escucharon un poco y la conversación a nivel mundial que se está dando está claro que hay una gran crisis sanitaria ahora, está claro que está empezando y va a haber una gran crisis económica a nivel mundial.
La semana pasada salieron algunos números de proyección de la caída del Producto Bruto del FMI, donde gran parte de los países caen entre un 5 y un 10%. Entonces se empieza a discutir ahora por dónde va a venir la recuperación y cómo va a ser esa recuperación. Bueno, hay una gran parte de la discusión sobre política económica donde dice, bueno, hay una oportunidad para hacer esta recuperación más verde. No podemos volver a hacer lo que éramos antes, sino que tenemos que volver a ser más verdes. ¿Y cuáles son esas oportunidades? Bueno, por un lado, la generación de la economía verde genera nuevos puestos de trabajo, genera innovación. Ustedes han escuchado hablar de lo que tiene que ver con las industrias de los paneles solares, de la reconversión de las empresas a triple impacto. También habrán escuchado sobre determinados tipos de empresas que a nivel internacional le exigen en los lugares donde cotizan en bolsa que tengan políticas ambientales. Cada vez más las megaempresas y los mega conglomerados tienen dentro de sus políticas verdes para poder existir, para poder cotizar en bolsa y para poder ir a otros países a instalarse. Y otra de las cosas que están pasando y que están cambiando los paradigmas a nivel mundial es que los jóvenes, que son y van a ser los grandes protagonistas de todo este cambio, no quieren ir a estudiar o ir a trabajar a ciudades donde son laxos con la contaminación. Ellos consideran que la parte de la contaminación y el cambio climático, los más afectados van a ser ellos, dentro de 20, dentro de 30, dentro de 40 años, es el planeta en el que van a vivir. Entonces no quieren ellos ir a estudiar o ir a trabajar a países o a ciudades donde no tienen políticas amigables con el medio ambiente. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es la nueva normalidad? Pasado el COVID, imaginémonos un mundo donde dentro de no tanto, esperemos que así sea, empiece una nueva normalidad. Esta nueva normalidad empieza a discutir algunas tendencias que seguramente van a cambiar algunas formas como las que vivíamos antes. Por ejemplo, el transporte público. Se está discutiendo y se está pensando que por un lado la gente va a querer viajar mucho menos amontonada, por lo menos en los primeros meses, en los primeros años, y hay un miedo a que la gente empiece a elegir cada vez más el transporte individual como los autos. Bueno, el desafío acá está en cómo hacer que en vez de la gente ir hacia el transporte en auto y contaminar más, vaya y utilice cada vez más la forma de movilizarse, ya sea caminando o en bicicleta. Segundo punto, el teletrabajo. Cada vez más se habla de que el teletrabajo llegó para quedarse. Bueno, ¿qué trae esto como impacto al cambio climático? Bueno, por un lado disminuye la cantidad de viajes, pero por otro lado aumenta la cantidad de energía que se consume, porque los hogares, digamos, no tienen escala. Uno cuando se concentra muchos en una oficina hacen escala en el uso de energía. Y por otro lado también utilizan más desperdicios. Tercer punto, aumento del comercio electrónico. Todo este aumento que empezó ahora con el comercio electrónico, ustedes saben que algunas de las empresas que más ganancias tuvieron y que más crecimiento en los últimos meses por el COVID tienen que ver con las plataformas de comercio electrónico. Bueno, todo esto, por el lado del cambio climático, genera mucho más el desperdicio con lo que tiene que ver con plásticos, paquetes, cartones, cómo esto va a afectar a la economía futura en el cambio climático. Bueno, siguiente slide, por favor. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos para una recuperación verde? Primero, algunos temas que mencionaba recién Federico es, en el 21 al 23, del 21 al 23, la ciudad ya está ahora diseñando un plan carbono neutral donde a fin de año se va a publicar y donde va a tener un montón de iniciativas y proyectos que van a permitir o que van a empezar a ir en el camino de la ciudad de Buenos Aires a ser carbono neutral en el 2050.
va a tener metas intermedias al 2023, al 2030. Sin embargo, ya en ese plan, para el 2021 y para el 2023, se van a empezar a alinear gran parte de los proyectos de gobierno con esta oportunidad que se abrió ahora, ¿no? Los proyectos de gobierno en la planificación 2021 y 2021-2023 tienen que estar de alguna manera etiquetados y alineados con el plan de acción climática. Segundo punto, cooperación, financiamiento verde. Ya existía desde antes que gran parte del financiamiento y la cooperación internacional tenían que tener en algún punto lo que se llaman salvaguardas ambientales y en general también salvaguardas sociales. Eso quiere decir que, bueno, no se puede financiar con un préstamo externo algo que contamina. Bueno, ahora cualquier tipo de préstamo no solo tiene que ver salvaguardas ambientales, sino que aparte tiene que estar condicionado a que un montón de acciones climáticas estén sucediendo en la ciudad. Realmente en estos últimos 3, 4 meses se vio una falta de, digamos, de flexibilidad en ese aspecto que nos parece que es súper buena y oportuna en lo que va a ser las nuevas etapas de la nueva normalidad. Y tercero, nos parece que se abre una nueva etapa como de causa común con los vecinos. Hoy en día la causa común es luchar contra el coronavirus. Bueno, creemos que una vez terminada esta etapa, la causa común con los vecinos va a ser la lucha por una mayor concientización y una lucha por por un ambiente más amigable, y el vecino va a tener que ser un factor clave en esa línea. Nos parece que los vecinos van a terminar, nos parece que están especialmente sensibles para poder colaborar en la nueva etapa que viene. Bien, gracias por la presentación. Bueno, y aprovecho para agradecerte la invitación a la Fundación Metropolitana y te dejo para ti, Patricia, para Jorge Giorno y toda la gente del COPE y del curso de Estrategas Urbanos, el saludo de Pedro del Piero, Gastón Urquiza, el resto de la gente de la Fundación y por supuesto mi propio agradecimiento por todo el apoyo para esta presentación. Mira, yo estaba viendo y la verdad que hemos como David, en el sentido de digamos, de todo este efecto global que está tomando el cambio climático, ¿no? Lo cierto es que la globalización existe, porque había algunos que decían que con el tema del COVID ya no iba a haber una globalización, o se iba a retrotraer la globalización. En realidad tal vez vaya a cambiar en el futuro algunas cuestiones, pero en general la globalización no solamente que va a existir, sino que también se va a profundizar, pero posiblemente en otras vías o en otros carriles. Y lo que también es cierto es que, digamos, el impacto ambiental no reconoce temas fronterizos. Por lo tanto, lo que nosotros hagamos acá va a estar replicándose o produciendo algún efecto a lo largo de toda la Tierra y por lo tanto afectando a la totalidad del ambiente y con ello a lo que tiene que ver con el cambio climático y demás. Y también van a existir otros organismos como Naciones Unidas, pese que hoy realmente anda bastante mal y todo el mundo la critica, pero de cualquier modo creo que o va a existir igual como hasta ahora y esperemos mejorarla, o le encontraremos algún otro método, pero el mundo necesita tener lugares de discusión, lugares donde pueda debatir estos temas que afectan a la totalidad del orbe. Si querés pasar a la primera diapositiva, podemos tomar. Y el tema que a nosotros nos interesa conocer esos debates internacionales, y por eso es muy bueno lo que trajeron tanto Federico como David, digamos, esas estadísticas, esos estudios que hay donde nos muestran cómo es la situación. ¿Por qué? Porque hoy se habla mucho de lo que es el global local, digamos, ¿no? El impacto de lo global con lo local. ¿Por qué es esto? Y porque evidentemente todo lo que estemos discutiendo a nivel global, al final lo tenemos que aplicar localmente.
Este es el gran tema, sí. Todos los impactos, digamos, o las situaciones internacionales digamos, que recorren el orbe de alguno o de otra manera, al final el que va a poner la cara es el jefe de gobierno local. Entonces, por eso es muy importante tener la atención sobre estas cuestiones. Y, por supuesto, también ocurre al revés. Es decir, que también lo local aplica sobre lo global. Como bien dijo Federico, en un momento determinado dijo, lo que haga cada uno, digamos, cada uno es responsable de lo que haga. Y eso es cierto, cada uno es responsable de lo que haga, también lo es digamos, las autoridades locales. Son responsables de las cosas que hagan o dejen de hacer para que esta conducta social produzca un efecto positivo o negativo sobre la cuestión ambiental global. Por eso es muy importante prestar atención a cuáles son las cuestiones locales que pueden impactar sobre lo global. Nosotros trabajemos sobre esto porque luego, como yo les dije, lo global va a terminar siendo responsabilidad en su aplicación de nosotros. Entonces, el Acuerdo de París es muy interesante, pero si luego las ciudades no lo aplican, es letra muerta. Entonces, este es el tema que tenemos que tomar conciencia y saber hacia el Acuerdo de París qué es lo local, desde lo local, llega para beneficiar el cumplimiento de los Acuerdos de París. ¿Podemos ir a la otra filmina, por favor? Estoy usando la palabra filmina porque soy un señor mayor. El tema de los temas, vamos a tomar, digamos, solamente 3 temas. Hay muchos temas más en la ciudad, pero son los 3 temas que hemos coincidido, tanto Federico como David han hablado de estos temas, y nosotros desde la Fundación Metropolitana también tenemos un especial acento sobre estos temas, que son cuestiones que desde lo local impactan sobre lo global. Uno es el tema de la movilidad. Evidentemente, uno de los grandes problemas de generación, digamos, sobre el calentamiento global que produce la ciudad es justamente el transporte. Por eso había una filmina ahí que hablaba del 18% del transporte, creo que era ese el porcentaje que nos daba Federico, y evidentemente le tenemos que prestar atención. Pero no solamente tenemos que, por así decirlo, hacer declaraciones amables de que estamos buscando un transporte más o una movilidad más sustentable. Nos tenemos que hacer preguntas para aprovechar este periodo de este parate que produjo el COVID-19 y que nos trajo un beneficio desde el punto de vista del cambio climático, según parecen los estudios primarios que están dando esto, de que hubo una reducción, digamos, de la emisión y por lo tanto ahí produce un efecto indirectamente beneficioso sobre el cambio climático. La cuestión sería que, digamos, tomemos medidas ahora para que una vez que termine este periodo de cuarentena o este periodo de las restricciones que tenemos a partir del COVID-19, no volvamos a la normalidad. Es decir, como dijo David, no hay que volver a aquella normalidad. Es decir, tenemos que volver a una normalidad sustentable. Y entonces, para eso hay que hacer cosas hoy. Es decir, las declaraciones no alcanzan, hay que tomar medidas hoy. Bueno, ¿qué medidas tenemos? Bueno, si estamos hablando, una cuestión que recién se dijo, el transporte público. Resulta que nosotros tuvimos varios años y con bastante éxito trabajando para que la gente utilice el transporte público y deje el auto. Resulta que ahora viene el COVID y nos dice, vuelvan al auto. Entonces, ese es un tema sobre el cual vamos a tener que trabajar. Y entonces, trabajar, bueno, qué tipo de transporte vamos a utilizar para que ese auto, si es que vamos a volver al auto, ese tipo de vehículo sea sustentable para el ambiente. Bueno, se habló del automóvil eléctrico. Bueno, ¿cuáles son las políticas que vamos a implementar? Que son varias. Una es cómo acceder, es decir, cómo el ciudadano, el habitante urbano va a acceder al tema del auto eléctrico, porque tiene su costo, porque tiene todo. Segundo, ¿qué está haciendo la ciudad, las terminales y demás para proveer, por ejemplo, de cargadores suficientes para esos vehículos? Esos vehículos necesitan ese tipo de servicios adicionales. ¿Los tiene la ciudad?
los está programando, los está discutiendo con las generadoras de energía, de qué manera se va a llevar esto adelante. Esto es importante también tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo con mucho cariño, promoviendo mucho el tema de la ciudad de los 15 minutos. Todo esto que estamos hablando, esta política del arquitecto Carlos Moreno, esta planificación de Carlos Moreno, que fue la que tomó la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, lo tomó como bandera y lo impulsó, y que aparentemente ese es uno de los elementos principales por lo que ganó la elección. Bueno, la ciudad de 15 minutos es una ciudad que yo no sé si puede ser practicada hoy. Si, por ejemplo, todos los empleados de la municipalidad, todos los empleados del gobierno de la ciudad de Buenos Aires tienen posibilidad de reinsertarse laboralmente en oficinas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires a 15 minutos de su domicilio, ¿cómo se va a llevar esto adelante? Si, ¿de qué manera se va a trabajar? Bueno, teletrabajo, recién lo nombró también David. ¿Cómo el teletrabajo va a llevarse adelante? Porque tenemos esta dificultad que tenemos, se nos corta el sistema, se nos corta el sonido, se nos corta la cámara. Facilidades se les van a dar a los empleados del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para dar un ejemplo, el empleado del gobierno nacional, al empleado que fuere, para poder cumplir con ese objetivo de la ciudad de 15 minutos, para poder cumplir con ese objetivo del teletrabajo, para que implique menos movilidad. Es decir, toda esa facilitación que tenemos que hacer requieren políticas y requieren planificaciones ahora, no las requieren post-COVID. Pareciera que hoy estamos trabajando muy centradamente en el tema de la cuarentena, de la salud y de los contagiados. Bueno, tiene que haber un sector que esté pensando de qué manera va a adaptar esta situación para que la movilidad, a partir de la finalización de la cuarentena, sea de otro modo que no utilizando un vehículo de combustibles fósiles. ¿Okay? Esto es un tema muy importante. Y también, asociado a esto, hablar de las energías renovables. Porque, por ejemplo, digamos, hay una buena política, digamos, en cuanto a las ideas y la normativa sobre, por ejemplo, promover, en el caso de la ciudad, los paneles solares y demás. Pero resulta que no están aplicados en todos los gobiernos, en todos los edificios públicos. No hay, digamos, desarrollo claro. Hay desarrollo, por ejemplo, de cómo, recién lo contaba Federico, cómo colaborar con la gente para que lo instale y tenga asesoramiento. Sí, pero acá hay un problema. ¿Quién me da la línea de crédito para que yo invierta en paneles solares? Esto es el tema. Si la ley dice, hay una ley nacional que permite reingresar a la red eléctrica el sobrante de mi energía, y perfecto, y se me va a pagar eso. Bueno, pero antes que eso, yo tengo que tener un crédito para comprar e instalar mi equipamiento. Bueno, tiene que haber políticas sobre eso y decir de qué manera se van a llevar adelante y de qué manera se van a implementar. Porque esto, hay que usar una frase un poco más elegante, esto alcanzaría dos pájaros en un mismo acto. No se puede decir ya más matar dos pájaros de un tiro, sino que hay que decir alcanzar en un mismo acto a dos objetivos, porque en realidad lo que hay que buscar, por ejemplo, promoviendo el uso de la energía renovable, podemos también promover el uso de una movilidad sustentable. Y el tercer aspecto que tenemos acá y que está también ligado con el tema de la energía es la economía circular. Es decir, otra de las grandes problemáticas de los centros urbanos es el tema digamos, de la contaminación a partir de los residuos, ¿no? El metano que se genera y todo eso. Bueno, esto que muy bien lo explicó en la primera parte Federico, la ciudad, digamos, tiene una gran responsabilidad, y entonces, digamos, que tiene que ver con que, bueno, ¿cuál es el depósito posterior de todos los residuos? ¿Cómo es el control que hay sobre este asesoramiento o esa sugerencia que hay a la ciudadanía para que se pare, por un lado? Pero por otro lado también, ¿cómo es el tema de estas contradicciones que estamos teniendo en que tenemos una ley como la de basura cero, que ya la tenemos y no la aplicamos? O también como ocurre con la cuestión de los recicladores urbanos. Es decir, hace pocos días, por ejemplo,
Beatriz Montoya de la cooperativa del Álamo se quejaba de que había ciertas contradicciones porque por un lado se contrata a las cooperativas, pero también se habilitan a los recicladores informales. ¿Y esto qué es lo que nos trae? Que afecta a la recolección diferenciada. Y si afecta a la recolección diferenciada, afecta a una parte muy importante de la economía circular. Y la economía circular es precisamente esto, que nos saquemos de la cabeza el concepto de basura y y veamos que esto es un residuo que puede ser de algún modo reaprovechado por la ciudad, e incluyéndolo con temas de energía. Por eso me parece que hay digamos, algunos aspectos que hay que ir tomando para reconocer estas cuestiones. El tema de la basura tiene muchísimos temas y todos exceden al ámbito de la ciudad. Es decir, esto es notorio, digamos, tenemos que, la ciudad necesita otros espacios para depositar, necesita otros espacios para tratar su basura, genera convenios. En el país no hay una política ambiental, digamos, que haya logrado afincarse de manera sustentable sobre esto. Lo dijo hace pocos días en un foro metropolitano el propio viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, donde dijo la cantidad digamos, de basurales a cielo abierto que hay en el país y cómo contaminan, de qué manera contaminan esto y cómo esto no se logra resolver porque no se logra conjugar una política que sirva, digamos, que tenga una orientación nacional, pero que sea aceptada por todas las provincias y demás. Y sabemos en esto que, digamos, el AMBA es un área muy importante en esto. Fijémonos en un solo detalle. Si nosotros estamos, digamos, depositando 2,5 kilos de residuos y el promedio del país es 1,5. Es decir, nosotros estamos casi duplicando en el AMBA lo que es el resto del país. Por lo tanto, es un tema que hay que trabajarlo y hay que trabajarlo con mucha seriedad. ¿Me podés pasar la otra diapo, por favor? Aquí vamos, y esto digamos, siguiendo con el tema de que lo local, digamos, incide en lo global, pero aclaremos qué es lo local para nosotros. Es decir, lo local no es solamente la ciudad de Buenos Aires. Lo local para nosotros es el AMBA, es el área metropolitana de Buenos Aires, porque hay temas, fundamentalmente como estos, por ejemplo, que estamos viendo, temas ambientales, cambio climático, no podemos hablar acá de que haya límites físico-políticos que lo puedan contener, ¿no? Si hay alguna distinción, incluso en las propias diapositivas de Federico se mostraban de esa manera, si puede haber una distinción es entre lo urbano y lo rural. Es decir, ahí podemos implementar políticas diferenciadas para su aplicación. Pero dentro de lo urbano hay que considerar la totalidad del AMBA. Y en lo urbano, si uno mira, hay un trabajo muy interesante del CIPUC, de la Universidad de Itela, que explica el tema de la mancha urbana, y la mancha urbana va desde el Río de la Plata hasta la Ruta 6, es decir, de Zárate a La Plata, a la ciudad de La Plata. Eso es la mancha, uno la ve gráficamente, la ve en el mapa, la ve, y realmente es impactante el crecimiento de esta mancha urbana. Entonces, eso es lo que hay que tratar en el total, digamos, en el contexto de discutir estas políticas que tienen que ver con lo ambiental y el cambio climático. Y, por supuesto, para ello, nosotros consideramos que es más que importante implementar la región metropolitana, porque la región metropolitana ya está contemplada en la Constitución. Es decir, en la jornada de la semana anterior, que estuvo la gente del COPE, Silvia Collins precisamente estuvo en aquella famosa asamblea constituyente en la que se aprobó el artículo 124 de la Constitución, y ella hablaba de eso, de que era también necesario implementarla. ¿Podés pasarme al otro slide, por favor? Justamente el 124 acá lo marca claramente, ustedes lo pueden leer ahí, hemos por supuesto subrayado, ese es mío, que las provincias podrán crear regiones, da la facultad la Constitución
para poder hacerlo, dice, para el desarrollo económico y social, establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación. Y lo único que hay que hacer es darle conocimiento al Congreso de la Nación. La Ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. Esto era anterior a la ley, digamos, de creación, que es de 1999, porque esto es 1994, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero ya contempla la Constitución del 124 la posibilidad de estas regiones. Pasando al otro slide, por favor. Van a ver ustedes acá en el próximo slide que ya fueron creadas 4 de estas regiones. La región centro, la Patagonia, la Nuevo Cuyo y la Norte Grande. ¿No? Norte Grande es NEA y NOA. ¿Y cuál falta? ¿Qué falta la región metropolitana de Buenos Aires? Ese es el tema que realmente produce un poco de duda de qué es lo que está pasando para que no podamos llevar adelante la creación de esta región metropolitana. En estos días se conoció un proyecto de ley que están presentando Facundo Suárez Lastra y Fabio Quetlas. Ellos anunciaron la presentación de un proyecto de ley para crear la Agencia Metropolitana de Buenos Aires. Y la verdad que es un proyecto que es bienvenido porque realmente es una herramienta que va a ser muy útil. Pero va a ser muy útil si esta herramienta realmente se la cuelga de la región metropolitana. Porque esto es un dato importante, porque la región metropolitana tiene nivel constitucional. Y la agencia quedaría con un nivel de ley. Por lo tanto, desde el punto de vista de su, digamos, solidez jurídica, vale más que tenga nivel constitucional. Entonces, ahí hay que trabajar sobre el tema de crear la región para de allí colgarle la agencia metropolitana. Esto no está, digamos, no es una crítica al proyecto, porque el proyecto está muy bien, digamos, en el sentido de crearlo y generarlo, pero hay que buscarle, bueno, hay cuestiones por ahí muy prácticas para discutirle, pero en esencia la idea está muy buena, pero nosotros creemos que esto tiene validez siempre y cuando se haga colgado a la región metropolitana. Hay muchos elementos como para crear la región metropolitana. Fíjense que nosotros tenemos el AISA, tenemos SIAMSE, tenemos ACUMAR, tenemos el Mercado Central, tenemos la Agencia Metropolitana de Transporte, no sé, tenemos muchos elementos para eso. Pero yo insisto con esto porque me parece que es un tema muy importante. Soy abogado, se darán cuenta en esto. Los abogados lo van a entender muy bien esto. Hay que darle, digamos, ese acento a la región metropolitana. Por ejemplo, el COPE está haciendo cosas muy buenas. El COPE está convocando a municipios, esta gestión, estoy hablando del COPE, está convocando a municipios, está incluso convocando a ONGs que no tienen asiento en la capital federal, y digamos, están trabajando en eso. Pero el tema que hay ahí es que es insuficiente, porque no se puede depender en estas convocatorias, estar dependiendo de la buena voluntad de la autoridad de turno. Es decir, lo que hay que hacer es buscar la institucionalización a esta vocación de convocar a todos los que tengan algún poder de decisión en el área metropolitana de Buenos Aires. Y la herramienta para hacerlo, sin ninguna duda, el elemento para hacerlo principal es la creación de la región metropolitana, que ya la tenemos en la Constitución. Sí, esto nos estamos negando para llevarlo adelante. Pasame al siguiente. Acá, la siguiente placa en realidad es prácticamente la promoción de 2 herramientas que desde la sociedad civil estamos trabajando muy fuertemente. Digamos, aprovechando que la Fundación Metropolitana en este curso está representando a una parte de la sociedad civil, hay 2 herramientas que hay que destacar. Una es el BAM 21, BAM 2.1, que tiene, digamos que es una herramienta que trabajan conjuntamente CIPEC, FARM, CIPUT de Garitela, el Observatorio Urbano de la Facultad de Arquitectura, el Centro de Estudios Metropolitanos, FINDE, el Observatorio del Conurbano de la provincia de Buenos Aires.
digamos, varias ONG muy comprometidas con lo metropolitano, y a ese Van 21 lo administra la Fundación Metropolitana. Los que estén interesados en esa herramienta es muy buena, genera grandes foros de discusión temáticos, tiene una biblioteca, tiene, digamos, lugares de encuentro, tiene una serie tiene mapas, por supuesto, estadísticas, toda la información que ustedes quieran sobre la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y el AMBA, digamos, en su totalidad, lo tienen ahí volcado en BAM 2.1. Y el otro es el Foro Metropolitano, que es un foro que nosotros organizamos anualmente, donde, bueno, es un lugar de encuentro, David lo conoce, bueno, mucha gente de aquí lo conoce, digamos que es un espacio de encuentro, es un espacio de debate, es un espacio de discusión, donde, digamos, tratamos de generar, digamos, el conocimiento, que los saberes se junten con los decisores y que participen también los que van a participar desde la actividad privada, etcétera, etcétera, nuclear la mayor cantidad de expresiones posibles de lo metropolitano en esa herramienta que allí tenemos. Quiero cerrar, por favor, pasarme a otro slide. Quiero cerrar digamos, con un pensamiento, por así decirlo, en el que no pasemos por alto esto, que se ha dicho un par de veces acá, pero quiero remarcarlo en esto, que ahora tenemos que tomar ventaja de esto. Es el momento para trabajar en esto. No es un momento para cruzarnos el vaso para esperar a ver qué es lo que va a pasar después del COVID-19. Tenemos que estar trabajando ahora para lo que va a pasar después del COVID-19. Para que la normalidad que recuperemos sea una normalidad sustentable y no la normalidad que estamos teniendo. Y por supuesto recordar que las ciudades, las metrópolis, se vuelven resilientes cuando construyen mejor. Que esto es construir sustentablemente, si construir también, digamos, pensando las tres patas de la sustentabilidad que todos aquí conocen. Y, por supuesto, sin dejar a nadie atrás. Lo que planteaba David también, y Federico también, hay que pensar en los más vulnerables, hay que pensar prioritariamente en el habitante de la ciudad, digamos, el habitante del AMBA, hay que pensar prioritariamente en digamos, en esa persona que está y no dejar a nadie atrás en nuestros planes futuros. Bueno, la otra, lo único que la pongo, la próxima, es para expresarle nuestra gratitud y para que tengan allí abajo el link de la Fundación Metropolitana donde pueden ingresar y consultar todo lo que quieran sobre este tema que hemos hablado. Hay temas, de los tres temas principales que toqué sobre movilidad, energía y economía circular, van a encontrar muchos elementos, pero sobre todo la historia del AMBA también, y toda la generación y todas las ideas que fueron con el tiempo desarrollándose y llevándose adelante. Bueno, muchísimas gracias y quedo a tu disposición, Patricia.